Meryl Streep es un ícono. Ostenta el récord de mayor número de nominaciones al premio de la Academia y a sus 72 años sigue actuando con una energía inigualable. Si a esto le sumamos 4 décadas de matrimonio y 4 hijos amorosos y exitosos a primera vista, podría parecer que ha vivido una vida perfecta, una existencia dorada donde cada actuación es una obra maestra y cada logro personal es motivo de celebración. Por supuesto, el hecho de que Meryl haya disfrutado de un éxito rotundo en su carrera no significa que su vida personal siempre haya sido idílica. Bajo el brillo de las alfombras rojas y las estatuillas doradas se esconde una historia de profundo dolor y un espíritu resiliente forjado en las llamas de una tragedia de la que la mayoría de la gente jamás se recuperaría. En cambio, cuando la carrera de Streep aún estaba despegando, sufrió una terrible pérdida que fácilmente podría haberla truncado, así como su vida personal. En 1978, una joven Meryl Streep estaba a punto de convertirse en la actriz más destacada de su generación. Una estrella en ascenso, cuyo nombre se susurraba con reverencia en los pasillos de Yale y los teatros de Nueva York. Trágicamente también estaba a punto de perder al amor de su vida. Michael Schulman, autor de una de sus biografías más importantes, afirmó que su vida fue tan intensa y dramática en aquel entonces que parecía un guión cinematográfico. Fue fundamental para forjar su personalidad y su carrera como actriz, proporcionándole una fuente inagotable de emociones de la que se nutriría durante el resto de su legendaria trayectoria. Meryl Streep encontró su primer amor verdadero a temprana edad en el ambiente vibrante y enérgico del teatro neoyorquino de mediados de los años 70. A los 27 años era una joven cuyo talento era innegable, una fuerza de la naturaleza que conoció al actor John Cazale de 40. Y 1 año cuando ambos consiguieron papeles en la producción de Medida por Medida del Festival Shakespeare de Nueva York. Su conexión fue instantánea, una reacción química que ninguno de los dos pudo ignorar. En aquel entonces, Cazale era considerado un talento excepcional, un actor de carácter muy solicitado por los grandes directores de la época. Fue Fredo en El Padrino y El Padrino 2, el hombre capaz de romperte el corazón con una sola mirada desesperada. En su breve pero espectacular carrera solo participó en 5 películas, pero todas ellas fueron nominadas a Mejor Película, y 3 ganaron el máximo galardón. Una de las cosas que me encantó de la elección de John Cazale, dijo el legendario director Sidney Lumet, fue la tremenda tristeza que transmitía. No sé de dónde venía, pero Dios mío, ahí está en cada plano. Y luego estaba su aspecto singular, la frente amplia, la calvicie incipiente, los ojos profundos y expresivos perfectos para los inadaptados y antihéroes del cine de los años 70. Streep se enamoró de él al instante, cautivada por su intensidad y su pureza artística. Él quedó igualmente prendado de ella. En apariencia y modales era totalmente ajeno a la joven Meryl, que había crecido en los suburbios de Nueva Jersey. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Era excéntrico, apasionado y profundamente comprometido con la esencia del personaje. Fue su singularidad, su humanidad y su curiosidad por la gente, su profunda compasión, lo que la atrajo más que nada. De los dos, Cazale era el famoso al principio, pero en esencia seguían siendo artistas sin recursos que vivían por su arte más que por el sueldo. Él llevaba a Streep a cenar a las sinuosas calles de Little Italy, donde los dueños de los restaurantes, impresionados de tener a Fredo en el local, sacaban los mejores vinos
e insistían en que comieran gratis. El romance avanzó a una velocidad vertiginosa y pronto vivían felices juntos en el loft de Casale en Tribeca. Un espacio lleno de guiones teatrales, discos antiguos y el aroma a café fuerte. Para sus colegas, eran la pareja más poderosa del teatro no por su fama, sino por la honestidad pura e intelectual de su vínculo. Entonces, todo se derrumbó. De repente, John enfermó. Empezó con una tos persistente, una fatiga constante que intentó atribuir a una agenda de actuaciones agotadora. Pero con el tiempo empezó a sentirse tan mal que faltó a las funciones algo que el disciplinado actor jamás hacía. A los pocos días se encontraban sentados en una fría y aséptica consulta médica. El diagnóstico fue una sentencia de muerte cáncer de pulmón terminal. Ya se había extendido por todo su cuerpo, llegando hasta los huesos. John se quedó en silencio, el peso de la noticia se cernió sobre él como un sudario. Por un instante Meryl también. El futuro que habían planeado, los papeles que interpretarían, la vida que construirían, se borró en una sola tarde. Pero Meryl nunca se rendía, y mucho menos se dejaba vencer por la desesperación. Poseía un carácter feroz y protector que se convertiría en su sello distintivo. Levantó la vista de la devastadora noticia, miró a John a los ojos y preguntó con una ligereza desafiante: ¿Y bien dónde cenamos? Fue una declaración de guerra contra la enfermedad. Casale abandonó su obra de teatro de inmediato para comenzar el tratamiento. En ese momento, Streep protagonizaba un musical, y sus compañeros de reparto, al ver su radiante sonrisa en el escenario, no percibieron ningún rastro de su ansiedad o dolor ocultos. Tenía una especie de amor duro, dijo el también actor Christopher Lloyd. No le permitía fingir. Lo mantenía activo, lo hacía reír y lo mantenía viviendo todo el tiempo que podía. Una Streep devastada nunca se separó de su lado, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de lo que significa el amor cuando el felices para siempre se desvanece. La pareja intentó mantener en secreto la gravedad de su estado, un secreto guardado entre las paredes de su casa en Tribeca. Ni siquiera Stephen, el hermano de Casale, se percató de lo grave que era, hasta que un día después de que los tres almorzaran, John se detuvo en la acera y escupió sangre. La realidad era innegable. Al Pacino, uno de los amigos más cercanos de John, lo acompañaba a las sesiones de radioterapia, y él permanecía en la sala de espera durante horas, conteniendo sus propias lágrimas, aferrándose a la esperanza de que no fuera tan grave como parecía. El propio Casale insistía en que mejoraría, impulsado por la fe inquebrantable de Meryl. Cuando él luchó por volver al trabajo queriendo dejar una última huella en el mundo, Streep aceptó un papel que detestaba solo para poder estar con él en el set y cuidarlo. La película era El cazador. En el guión ella era simplemente la chica, básicamente la visión que un hombre tiene de una mujer, como Streep lo describiría más tarde. El personaje era extremadamente pasivo, muy callado y constantemente vulnerable. En resumen, era todo lo contrario a la feroz e independiente Streep. Pero a ella no le importaba el papel, le importaba el hombre. Los cineastas lucharon por contratar a Casale, incluso cuando la productora EMI insistía en que lo despidieran. Los costos del seguro eran astronómicos, y ningún ejecutivo quería respaldar una película con una estrella con una enfermedad terminal que podría morir en pleno rodaje. El director Michael Cimino declaró posteriormente que el estudio le había dicho que a menos que despidiera a John, cancelarían la producción. Fue horrible. Pasé horas al teléfono gritando y discutiendo.
Según Streep, Robert De Niro, la estrella de la película, intervino personalmente y pagó los gastos del seguro de Casale de su propio bolsillo. De Niro nunca lo ha confirmado ni desmentido, limitándose a decir más tarde: quería que participara. Era un gran actor. Durante el rodaje, lo único que Streep deseaba era dejar de trabajar y estar con su amado, pero la realidad era dura. Aún lidiaban con crecientes gastos médicos. Esto obligó a Meryl a tomar una decisión desgarradora: permanecer a su lado en todo momento o aceptar trabajos para pagar la atención médica que podría prolongar su vida. A regañadientes, aceptó un papel protagónico en la miniserie Holocausto, únicamente por la estabilidad económica que le brindaba. Se filmó en Austria, y John ya estaba demasiado débil para viajar. Streep nunca se quejó ante la prensa, pero en silencio sufría por cada kilómetro que los separaba. Mamá. El material era implacablemente sombrío, dijo Meryl más tarde sobre el proyecto. Rodaron en un campo de concentración real, un entorno que le resultó profundamente perturbador, sobre todo porque su propia vida se veía destrozada por la pérdida. Pasó 2 meses y medio en Austria, más tiempo del que le habían prometido, separada de su amado, contando las horas para poder regresar. Meryl estaba desesperada de preocupación. John estaba enfermo y ella quería ser quien le sostuviera el vaso de agua y le leyera los guiones. Cuando finalmente regresó a Nueva York, Casale estaba peor que nunca. Era la sombra del hombre que había interpretado a Fredo. Al ver que el final se acercaba, tomó una decisión final y radical. Se tomó 5 meses de descanso, desapareciendo de la industria justo en la cima de su fama. Se mudó al hospital durante sus últimos días, convirtiendo su habitación en un santuario. Durante 5 meses, la que sería la futura gran actriz del mundo desapareció. Su cáncer se había extendido a los huesos y sufría un dolor constante. Ella lo acompañó a todas las citas médicas, supervisó cada sesión de radioterapia y jamás perdió la esperanza. Siempre fue una persona decidida, persistente y optimista, y creo que dedicó toda su energía y fuerza a cuidarlo, dice Schulman. Su devoción era tan absoluta que asombraba a quienes la rodeaban. Algunos la consideraban demasiado extrema, una joven sacrificando su juventud por una causa perdida, pero para otros ella encarnaba el pilar más importante del amor verdadero, el altruismo absoluto. Streep comentó más tarde que el tiempo que pasaron juntos refugiándose en su intimidad le brindó una extraña protección. Estaba tan unida a él, tan concentrada en los detalles de su cuidado, que casi no notó su deterioro físico. Se sinceró con muy pocas personas, pero sí le escribió a su antiguo profesor de teatro en Yale sobre su estado emocional. «Mi novio está muy enfermo», escribió Streep en un raro momento de vulnerabilidad. «Estoy preocupada todo el tiempo y finjo estar alegre, lo cual es más agotador mental, física y emocionalmente que cualquier trabajo que haya hecho». A principios de marzo de 1978, John ingresó en un centro de cuidados paliativos. Meryl era una presencia constante, una figura fantasmal en los pasillos que se negaba a separarse de su lado. Entonces, el 12 de marzo, a las 3 de la madrugada, el silencio de la habitación se rompió cuando el médico de Casale tocó el hombro de Meryl y le dijo: «Se ha ido». Meryl no estaba preparada para oírlo. La tenacidad que la había mantenido con vida durante 10 meses resurgió una última vez. Según algunos relatos, se arrojó sobre su pecho, sollozando y golpeándolo, negándose a que la luz se apagara. En un breve, alarmante y quizás milagroso instante, John abrió los ojos. La miró, su mirada se aclaró por un segundo. «¿Está bien, Meryl?»,
dijo débilmente. Está bien. Luego cerró los ojos y murió para siempre. La primera llamada de Streep fue al hermano de John Stephen. Ni siquiera pudo terminar una frase entre sollozos. Lo intenté, le dijo. Lo intenté con todas mis fuerzas. La trágica pérdida la abrumaba, pero paradójicamente 1978 se convertiría en el año de sus mayores triunfos profesionales. Ganó un Emmy por Holocausto, recibió una nominación al Oscar por El Cazador y fue elegida para el papel que definiría su carrera, Joanna en Kramer contra Kramer. Para cuando subió al escenario a aceptar su primer Oscar por esa película, ya era una estrella. Pero la mujer que sostenía el Oscar no era la misma que había conocido a John Cazale 2 años antes. La muerte de John y su propio sufrimiento profundo la transformaron. Le otorgaron una solemnidad y una comprensión de la fragilidad humana que pocos actores logran. A pesar de todos sus logros posteriores, las 21 nominaciones al Oscar, un récord, y sus 3 galardones, sus amigos y compañeros actores suelen hablar de su devoción por Cazale como su mayor hazaña. Cuando vi a esa chica allí con él pensé, no hay nada igual. Es decir, para mí eso es todo. Por muy brillante que sea en su trabajo, eso es lo que me viene a la mente cuando pienso en ella, dijo Al Pacino años después. Tras la muerte de John Merrill, sufrió otro tipo de adversidad. Unos meses después de su fallecimiento tuvo que abandonar el loft de Tribeca que compartían. Desconsolada y por un momento perdida en la ciudad, se enfrentó a la ardua tarea de empacar los restos de su vida junto a John y pidió ayuda a su hermano Harry. Preocupado por el bienestar de su hermana, Harry trajo a un amigo para que la ayudara con la mudanza, un escultor tranquilo y sereno llamado Don Gomer. El destino quiso que Merrill necesitara alojamiento y Don estaba a punto de partir hacia Pakistán para un retiro artístico prolongado. Le ofreció su apartamento durante su ausencia. En la tranquilidad de su estudio, rodeada de sus esculturas, a medio terminar, Merrill comenzó el lento proceso de sanación. Ella y Don empezaron a intercambiar cartas largas, misivas filosóficas que viajaron por todo el mundo. Entonces un accidente de motocicleta en Pakistán truncó el viaje de Don, trayéndolo de vuelta a casa mucho antes de lo previsto. Si bien Merrill atesoraba su relación de 2 años con Cazale, también era una mujer que comprendía la necesidad de seguir adelante. No permitió que la tragedia se convirtiera en una tumba permanente. Don Gomer era el polo opuesto del intenso e impredecible Cazale. Era un ancla serena y firme, un hombre que apreciaba el silencio y la estabilidad. Tan solo 6 meses después de la muerte de John, en septiembre de 1978, Meryl Streep y Don Gomer se dieron el sí quiero. La boda fue tan repentina que causó gran revuelo. La propia madre de Merrill se mostró escéptica, temiendo que su hija actuara por impulso, cegada por el dolor. Pero Merrill y Don siguieron sus corazones. Construyeron una vida que se convirtió en una rareza en el volátil mundo de Hollywood, un matrimonio que realmente perduró. Durante las siguientes 4 décadas criaron a 4 hijos, Henry, Mamie, Grace y Louisa, quienes se convertirían en talentosos artistas por derecho propio. En 1985 se mudaron lejos del bullicio de Nueva York y Los Ángeles, a una apartada finca rural en Connecticut, donde Merrill podía ser simplemente una madre y una vecina en lugar de una leyenda. Las pocas veces que la ganadora del Oscar ha hablado de su vida privada, ha dejado claro que una de las claves de su duradero romance ha sido la igualdad y el respeto mutuo. Su relación nunca ha sido una competencia. Don, un artista respetado en su campo, nunca sintió la necesidad de eclipsar a su esposa
ni de competir con el fantasma de su primer amor. Fue el motor silencioso de su éxito, el que se quedaba en casa con los niños para que ella pudiera viajar a África para rodar Memorias de África o a Londres para La Dama de Hierro. Como Streep dijo una vez, ni siquiera podría soñar con ser madre y hacer películas sin Don. En 2012, al aceptar el Oscar a Mejor Actriz por La Dama de Hierro, Meryl ofreció una rara muestra pública de su vínculo. Comenzó su discurso agradeciendo primero a Don, diciendo con una mirada pícara: «Primero voy a agradecerle a Don, porque cuando le agradeces a tu esposo, al final del discurso lo despiden con música. Quiero que sepa que todo lo que más valoro en nuestras vidas me lo has dado tú». Fue un momento que conmovió hasta las lágrimas a todos en el Teatro Kodak. Un homenaje al hombre que había sido su pilar durante 34 años. Sin embargo, incluso las historias de Hollywood que parecen más estables tienen sus capítulos ocultos. En una revelación impactante a finales de 2023, se confirmó que Meryl y Don llevaban más de 6 años viviendo separados. El comunicado de su representante señalaba que si bien siempre se querrían, habían elegido caminos distintos. Esta noticia cambió el panorama de la última década de su vida, sugiriendo que el matrimonio perfecto se había transformado en una profunda amistad platónica, mucho antes de que el público lo supiera. Demostró una vez más que Meryl Streep es una experta en privacidad, una mujer que entiende que los aspectos más importantes de la vida no necesitan ser expuestos al mundo. Como Meryl ha demostrado al mundo a través de su vida y sus papeles, encontrar el amor de nuevo o elegir vivir de forma independiente en la madurez. No se trata de olvidar el pasado, se trata más bien de honrar la memoria de quienes hemos perdido sin permitir que ese recuerdo frene nuestro crecimiento. Llevó consigo el dolor por la pérdida de John Cazale a su matrimonio con Don Gummer y probablemente también las lecciones aprendidas de ese matrimonio en su etapa actual de la vida. La biografía de Meryl Streep es un testimonio de que a menudo se escriben biografías en los momentos de transición entre los grandes